Las luces están encendidas, pero nadie las prendió. El telón está abierto, pero nadie recuerda haberlo levantado. Y en el escenario, cientos de personas se mueven con precisión ensayada. Cada gesto parece natural. Cada palabra suena espontánea. Cada emoción se siente genuina. Pero si miras con suficiente atención, notas algo perturbador. Están actuando. Todos, siempre. Y lo más extraño, nadie lo admite. Pregunta a cualquiera y dirán, yo no actúo, soy auténtico. Pero esa misma declaración es línea del guión. Parte del papel que interpretan es fingir que no están interpretando nada. Como si la actuación más perfecta fuera la que niega ser actuación. Como si el actor más consumado fuera quien olvida que actúa. Alguien en la audiencia comienza a notar, no todo de golpe, primero pequeñas inconsistencias. La forma en que su amigo habla diferente según con quién está. La manera en que ella misma modifica su personalidad automáticamente en diferentes contextos. Los roles que todos parecen seguir sin cuestionarlos. Madre, empleado, ciudadano. Cada uno con guión implícito. Y de repente la pregunta imposible. ¿Hay alguien real debajo de todos estos papeles? ¿O somos solo colección de actuaciones sin actor? ¿Qué sucede si quito todas las máscaras? ¿Encuentro rostro verdadero o solo más máscaras debajo? La pregunta aterroriza porque sugiere que quizá no hay nada que no sea actuación, que el yo auténtico es el último y más convincente papel que interpretamos. Nietzsche veía esto con claridad brutal. Para él, toda la vida social era teatro. No metáfora, sino descripción literal. Cada interacción es performance. Cada identidad es construcción. Cada yo es personaje que interpretas tan consistentemente que olvidas que lo estás interpretando. Y la moral, la cultura, la civilización entera son guiones colectivos que todos acordamos seguir sin admitir que son guiones. Pero no lo decía con cinismo. No era acusación de hipocresía universal. Era observación más profunda. Quizá la actuación no es problema a resolver, sino condición humana a reconocer. Quizá no hay forma de ser auténtico que no sea ella misma otra forma de actuación. Y quizá la sabiduría no está en dejar de actuar, sino en actuar conscientemente. Porque hay diferencia entre actor que confunde el personaje con sí mismo y actor que sabe que está actuando. El primero está atrapado en el papel. El segundo tiene libertad dentro del papel. Puede jugar con él, modificarlo, abandonarlo cuando ya no sirve. Esa libertad, libertad de saber que actúas, es lo que Nietzsche buscaba. Aquella persona en la audiencia finalmente se levanta. No para salir, no hay salidas, sino para subir al escenario. Porque comprende algo. No puedes ser audiencia de tu propia vida. O estás actuando inconscientemente o estás actuando conscientemente. Pero siempre estás actuando. Entonces mejor hacerlo bien. Mejor hacerlo sabiendo lo que haces. Mejor convertir la actuación obligatoria en arte elegido. Y Nietzsche está ahí, entre bambalinas. No como director que impone papel, sino como dramaturgo que sugiere, mira, esto es teatro. Siempre lo fue. La pregunta no es si actúas, sino cómo. ¿Reproduces papeles heredados o creas tu propio papel? ¿Interpretas guiones ajenos o escribes el tuyo? ¿Eres marioneta de convenciones o artista de tu propia performance? Desde que naces, estás en obra que ya comenzó. No elegiste estar ahí. No te dieron el guión, pero se espera que lo sigas. Y lo más extraño, lo sigues, sin leerlo explícitamente, sin estudiar tu papel. Simplemente observas a otros actuar y copias. Aprendes mediante imitación lo que se espera de ti. Y después lo ejecutas tan naturalmente que parece que no estás siguiendo guión. Nietzsche llamaba a esto moral de rebaño. Pero no solo moral en sentido ético, todo el comportamiento social, cómo hablas, cómo te mueves,
qué expresiones usas, qué emociones muestras. Todo eso es guionizado. Hay formas correctas de hacer estas cosas y las aprendes observando a otros actores que las aprendieron observando a otros. Transmisión generacional de actuación. Y el guión es específico para cada papel. El papel de hombre tiene guión diferente al papel de mujer. El papel de profesional tiene expectativas diferentes al papel de padre. Cada contexto social es escenario diferente que requiere performance diferente. Y te mueves entre estos escenarios, cambiando actuaciones tan fluidamente que no notas que lo haces. Pero Nietzsche notaba. Veía que la autenticidad que la cultura celebra es ella misma actuación. Hay formas correctas de ser auténtico. Guión para la autenticidad. Y cuando sigues ese guión, cuando actúas auténticamente, según las expectativas, todos aplauden. ¡Qué auténtico! Pero es performance tan guionizada como cualquier otra. Por ejemplo, el guión de la confesión emocional auténtica. Voy a ser vulnerable y honesto, y esa misma declaración sigue formato. Tiene ritmo esperado, usa vocabulario correcto, y después viene la parte vulnerable según forma socialmente aceptable. No demasiado vulnerable, eso sería incómodo. Suficientemente vulnerable para parecer auténtico, pero controlado suficiente para no alarmar. Todo guionizado. O el guión del rebelde auténtico. No sigo reglas de la sociedad, pero la forma de rebelarse es ella misma guionizada. Hay vestuario correcto de rebelde. Hay actitudes esperadas. Hay límites implícitos de cuánto puedes rebelarte sin ser excluido completamente. Entonces, incluso la rebelión sigue guión. Y el rebelde que lo sigue piensa que está siendo auténtico. Nietzsche veía esto y se reía. No risa cruel, sino risa de reconocimiento, porque él también estaba atrapado, también seguía guiones. El guión del filósofo iconoclasta es guión también, con sus expectativas, sus gestos característicos, sus formas de provocar aceptables dentro de límites académicos. No puedes escapar completamente de los guiones, porque no puedes funcionar socialmente sin ellos. Pero puedes verlos. Y en ese ver está diferencia crucial entre ejecutar guión inconscientemente y ejecutarlo conscientemente, entre ser marioneta que no sabe que tiene hilos y ser actor que sabe su papel. La segunda sigue actuando, no hay alternativa, pero con ironía, con distancia, sin confundir el papel con identidad real, y esto abre posibilidad de modificar el guión, porque si sabes que es guión, puedes experimentar con variaciones, puedes improvisar, puedes ver qué sucede si alteras líneas, si cambias gestos, si rompes expectativas. No radicalmente, eso te excluiría, pero sutilmente, empujando límites del papel sin romperlo completamente. Nietzsche hacía esto en su escritura. Tomaba guiones filosóficos esperados y los torcía. Usaba formas establecidas, el tratado, el ensayo, el aforismo, pero las subvertía desde adentro. Parecía estar siguiendo el guión mientras lo estaba reescribiendo. Y esa es maestría. Actuar dentro de guión mientras simultáneamente lo transformas. La práctica. Observa tus propios guiones. En diferentes contextos, ¿qué papel interpretas? ¿Cómo cambia tu forma de hablar, tus gestos, tu postura? No para juzgarte, sino para ver, para hacer consciente lo que era inconsciente. Porque solo lo consciente puede elegirse, y solo lo elegido es libertad, aunque sea libertad dentro de limitaciones inevitables. Pero los guiones operan mediante máscaras. No literales, sino psicológicas. Cada papel requiere máscara específica, expresiones faciales, tonos de voz, formas de presentarte, y las cambias constantemente, tan rápido que no notas las transiciones, como actor consumado que cambia de personaje instantáneamente.
Nietzsche veía que la mayoría de estas máscaras son defensivas. Las usas para proteger algo vulnerable, tu inseguridad, tu miedo, tu dolor. La máscara de confianza cubre duda interna. La máscara de indiferencia cubre cuidado excesivo. La máscara de fortaleza cubre fragilidad. Y las usas tan constantemente que olvidas que las llevas. Y lo más peligroso, empiezas a confundir la máscara con tu rostro. Crees que la confianza que proyectas es confianza real. Crees que la indiferencia que muestras es indiferencia genuina. Te identificas con la máscara y después no puedes quitarla porque temes que sin ella no hay nada, que eres solo la máscara. Por eso cuando algo destruye la máscara, crisis, pérdida, colapso, experimentas pánico existencial. No solo perdiste rol social, perdiste lo que pensabas que eras y te encuentras desnudo, sin saber cómo presentarte, sin saber quién eres sin la máscara. Y esa desnudez es intolerable. Entonces, rápidamente construyes nueva máscara. Quizá diferente, pero máscara igualmente. Nietzsche proponía algo radical: reconocer las máscaras como máscaras. No intentar quitarlas todas. Eso sería imposible y quizá peligroso, sino saber que las usas. Mantener distancia irónica entre tú y tu máscara. Como actor que está completamente en personaje, pero también observándose desde afuera. Y esto libera de la tiranía de tener que mantener imagen consistente. Porque si sabes que es máscara, puedes cambiarla. Puedes usar máscaras diferentes en contextos diferentes sin sentir que estás siendo inconsistente, porque no confundes ninguna máscara con tu yo verdadero. Todas son herramientas, no identidades, pero hay peligro. Si te vuelves demasiado consciente de las máscaras, puedes perder capacidad de habitarlas completamente. Te vuelves observador cínico de tu propia actuación. Ya no puedes estar presente en ningún papel porque siempre estás viéndote actuarlo. Y esa disociación constante es su propia prisión. Nietzsche experimentaba esto. Su conciencia de estar actuando a veces lo paralizaba. No podía simplemente ser espontáneo porque veía la espontaneidad misma como actuación. No podía conectar genuinamente porque veía la conexión como performance. Y esa hiperconsciencia lo aislaba. Como actor que no puede olvidar que actúa incluso cuando necesita perderse en el personaje. Entonces hay equilibrio a encontrar. Entre inconsciencia total, donde eres marioneta de tus máscaras, y consciencia paralizante, donde no puedes habitar ninguna máscara completamente. El punto medio, saber que llevas máscaras, pero poder habitarlas plenamente cuando es útil. Mantener capacidad de olvidar conscientemente que actúas, y esto permite juego sofisticado. Puedes usar máscaras estratégicamente, elegir cuál ponerte según contexto, saber que ninguna es más real que otra. Todas son igualmente construcciones, pero algunas son más útiles en situaciones específicas y puedes cambiar entre ellas conscientemente en lugar de automáticamente. Nietzsche sugería que el maestro de máscaras no es quien no tiene ninguna, es quien tiene repertorio amplio y sabe cuándo usar cada una. Como actor versátil, que puede interpretar múltiples papeles convincentemente. Y la maestría está en saber qué máscara usar, cuándo cambiarla, y crucial, cuándo quitarlas todas temporalmente. Porque hay momentos para sin máscara, momentos de soledad profunda donde puedes dejar caer todas las protecciones, donde no tienes que actuar para nadie, ni siquiera para ti mismo. Y esos momentos son necesarios. Son donde te encuentras debajo de todas las construcciones. No como yo verdadero fijo, sino como proceso fluido sin forma definida. Y ese contacto con lo informe es lo que previene que te pierdas completamente en tus máscaras. Pero las máscaras y los guiones no operan en vacío, operan para audiencia. Actuamos porque alguien mira, real o imaginario.
Y ese público, esa mirada externa o internalizada, es lo que mantiene toda la performance. Nietzsche veía que internalizamos la mirada social. Incluso cuando estás solo, actúas como si alguien te viera, porque has internalizado estándares, expectativas, juicios. Hay audiencia interna que evalúa constantemente tu performance y pasas vida intentando impresionar a esa audiencia que vive en tu cabeza. Esa audiencia interna es compilación de todas las figuras de autoridad que encontraste. Padres, maestros, pares. Sus voces se convirtieron en tu voz, sus juicios en tu autoevaluación. Y ahora no puedes escapar de su mirada porque la llevas contigo. Donde quiera que vas, el público te sigue, internamente. Y esto crea tipo específico de alienación, porque nunca estás solo. Siempre estás actuando para audiencia imaginaria. Incluso tus pensamientos privados están formulados para ser comunicables, como si estuvieras ensayando cómo explicarías esto a alguien, como si cada experiencia fuera historia que contarás después, nunca simplemente experiencia directa. Nietzsche identificaba esto como enfermedad moderna, la hiperconsciencia, la incapacidad de simplemente ser sin mirarte siendo, y veía que esta enfermedad se intensificaba con la cultura. Mientras más socializado eres, más internalizada está la audiencia, más constantemente actúas, menos acceso tienes a experiencia no mediada, y proponía como cura soledad radical. No solo estar físicamente solo, sino cultivar estado mental donde la audiencia interna se calla, donde no evalúas tu experiencia mientras la tienes, donde no formulas cómo explicarías esto, donde simplemente eres sin testigos, reales o imaginarios. Pero esa soledad es difícil de alcanzar, porque la audiencia interna está profundamente arraigada. Intentas meditar y hay voz comentando sobre cómo está yendo tu meditación. Intentas experiencia espontánea y hay observador interno tomando notas. Como si no pudieras confiar en que experiencia sea real, a menos que sea observada y evaluada. Y Nietzsche notaba paradoja. La búsqueda de autenticidad a menudo intensifica la audiencia interna, porque cuando intentas ser auténtico, hay parte de ti evaluando qué tan auténtico estás siendo. ¿Esto es realmente auténtico o estoy fingiendo autenticidad? Y esa pregunta misma viene de la audiencia interna, del público que nunca descansa. Entonces, ¿cómo escapar? Nietzsche sugería no intentar escapar directamente, porque el intento de escapar es el mismo performance para audiencia interna. Intentas impresionarla con tu capacidad de no necesitar impresionarla, lo cual es contradicción. En lugar, sugería aceptación. Sí, siempre hay audiencia. Sí, siempre estás actuando de alguna forma, y eso está bien. No es problema a resolver, sino condición a reconocer. Y en ese reconocimiento sin lucha, paradójicamente, la audiencia pierde algo de su poder, porque ya no intentas complacerla ni rebelarte contra ella, solo la reconoces como parte del paisaje mental, y sugería cultivar indiferencia específica, indiferencia a aprobación o desaprobación de la audiencia. Actúas tu papel, porque debes, pero sin apego al resultado, sin necesidad de aplausos, sin miedo a crítica, como actor profesional que hace su trabajo bien, sin necesidad de validación del público. Pero esto es maestría rara, porque estamos condicionados desde infancia a buscar aprobación. Toda nuestra socialización es entrenamiento para detectar y responder a audiencia. Entonces, deshacer ese condicionamiento requiere trabajo constante, vigilancia de cuando estás actuando para audiencia interna, y práctica de soltar esa necesidad repetidamente. Y finalmente, Nietzsche señala hacia tipo específico de libertad. Libertad del actor que sabe que actúa, no libertad de dejar de actuar. Eso es imposible, sino libertad dentro de la actuación.
libertad de elegir tu papel en lugar de solo heredarlo, de escribir tu guión en lugar de solo ejecutar guiones ajenos. Esta libertad comienza con reconocimiento brutal. Sí, toda tu vida es performance. Tus valores, tus creencias, tu personalidad, todo eso fue construido y puede reconstruirse. No eres esencia fija, eres proceso creativo que puede tomar formas diferentes. Y esa maleabilidad es tu libertad, pero viene con responsabilidad. Si no hay yo verdadero a descubrir, entonces debes crear quién eres. Y esa creación no tiene guía externa. No hay manual de cómo ser tú mismo que no sea él mismo otra imposición. Debes inventar mientras vives. Improvisar basándote en material de tu experiencia única. Nietzsche llamaba a esto darte estilo a ti mismo. Como artista da estilo a obra, no dejando que el caos reine, sino imponiendo forma elegida, pero forma que emerge de tu naturaleza particular, no copiada de modelos externos. Es creación desde adentro, no adaptación a expectativas externas. Y esto requiere coraje, porque crear tu propio papel sin garantías es aterrador. Podrías fallar, podrías crear algo grotesco, podrías terminar siendo incomprensible para otros. Todos esos son riesgos reales, pero la alternativa, vivir toda tu vida interpretando papeles escritos por otros, es muerte lenta, segura quizá, pero muerta. Y Nietzsche enfatizaba, no hay forma correcta de hacerlo. Cada persona debe encontrar su propio estilo, su propia forma de habitar la actuación conscientemente. Para algunos es ironía constante, para otros es juego serio, para otros es alternancia entre diferentes modos. No hay modelo universal, solo hay tu experimentación particular, pero hay marcadores de éxito. ¿Te sientes más vivo o más muerto? ¿Más libre o más atrapado? ¿Más capaz de crear o más paralizado? Esos son indicadores más confiables que cualquier estándar externo. Porque el objetivo no es ser admirado, es vivir plenamente tu proceso único de autocreación. Y la vida como arte no significa vida bella en sentido convencional. Puede ser vida difícil, contradictoria, incomprendida, pero es tuya. Es tu creación, tu expresión única, y esa singularidad, aunque otros no la entiendan, es lo que la hace arte, porque arte no es reproducción de lo conocido, sino manifestación de lo único. Nietzsche vivió esto radicalmente. Su vida fue obra de arte extraña, no exitosa según medidas convencionales, no bella en sentido tradicional, pero intensamente única. Nadie más podía haber vivido esa vida específica. Era su creación singular. Y aunque terminó en colapso, el proceso de creación mismo fue logro, independiente del resultado, y te invita a eso, no a imitar su vida. Eso sería contradecir todo el punto, sino a crear la tuya, a reconocer que estás en teatro de todas formas, y elegir conscientemente qué papel interpretar, qué guión seguir, qué máscara usar, y, crucial, saber que eliges, que no eres víctima de roles impuestos, sino artista de tu propia performance. En aquel teatro sin salidas, las luces finalmente se apagan, no porque el espectáculo termine, sino porque alguien eligió apagarlas. Y en la oscuridad, todos los actores se detienen. Por primera vez, no actúan para audiencia visible, y en ese momento, sin performance, algo se revela, el vacío detrás de todas las máscaras. No vacío como ausencia, sino como potencialidad, espacio donde cualquier papel puede nacer. Nietzsche no te ofrece escape del teatro, eso sería fantasía. Te ofrece conciencia dentro del teatro, capacidad de saber que actúas mientras actúas. Y esa conciencia, aunque no te libera del teatro, te libera dentro de él. Ya no eres marioneta de guiones heredados. Eres actor consciente que puede elegir, modificar, crear su papel. El mundo seguirá siendo teatro,
Todos seguirán actuando, los guiones seguirán existiendo, las máscaras seguirán siendo necesarias. Pero tu relación con todo eso puede transformarse, de inconsciente a consciente, de automático a elegido, de reproducción a creación. Y esa transformación, aunque sutil desde afuera, es revolución desde adentro. Porque cuando sabes que actúas, el peso de tener que ser auténtico se disuelve. Ya no hay yo auténtico a descubrir o traicionar. Hay solo actuaciones más o menos conscientes, más o menos elegidas, más o menos afirmativas de tu vida. Y puedes elegir aquellas que te sirven en lugar de solo ejecutar las que heredaste. Y esto abre tipo específico de alegría. La alegría del juego. Porque cuando sabes que es teatro, puedes jugarlo, con ligereza, con ironía, sin peso de tomarte demasiado en serio. Puedes experimentar, fallar, intentar otra vez, como niño que juega con disfraces. Excepto que ahora los disfraces son tu personalidad, tus valores, tu identidad, y puedes cambiarlos cuando ya no sirven. Nietzsche te deja en el escenario, con spotlight en ti, audiencia esperando, pero sin guión definido, y te dice, improvisa, crea, inventa mientras ejecutas. No hay forma correcta, no hay modelo a seguir. Solo hay tu proceso único de dar forma a la performance que es tu vida. Y esa performance, aunque temporal, aunque vista por pocos, es tu arte, tu contribución, tu afirmación de que la vida puede ser creada conscientemente en lugar de solo vivida automáticamente. El teatro no tiene final. Las luces no se apagarán definitivamente hasta que mueras, y entonces otros actores ocuparán el escenario. Pero mientras estés ahí, mientras tengas aliento, tienes elección. No elección de si actúas, eso no es opcional, sino elección de cómo. Y esa elección, repetida cada momento, es tu única libertad real. Pequeña quizá, pero tuya, absolutamente tuya. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones, porque cada video es recordatorio de que estás en teatro. Cada idea es invitación a ver tus guiones como lo que son. Cada reflexión es práctica de actuar conscientemente en lugar de automáticamente. El teatro es inevitable, la inconsciencia es opcional. Elegirás ver y si ves, actuarás diferente. La elección es tuya y esa elección te define más que cualquier papel que interpretes.